Queridos niños, hoy día vamos a hacer un recuento de todo el contenido que hemos visto hasta ahora del cuento. ¿Y qué mejor hacerlo incluyendo el contenido de la historia que nos cuenta La cama mágica de Bartolo? Así que vamos a incluir en este pequeño resumen todo lo que apareció en el cuento que ustedes ya leyeron y les va a ser mucho más fácil. Vamos a recordar cuáles son los elementos del cuento. Recuerden, lo primero que hablamos fue acerca de los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son aquellos que realizan las acciones dentro del cuento, ¿cierto? Y que dentro del cuento nosotros podemos encontrar personajes principales y personajes secundarios. Recuerden, los principales son aquellos que realizan la acción más importante. En este caso, recuerden, ¿quién es el personaje principal del cuento que leíste? ¿Quién fue? Ah, Bartolo, ¿cierto? Bartolo, porque él es el que realiza la acción principal. De él se trata toda la historia. ¿Y de quién más? Y de su cama mágica, que es su acompañante. Luego hablamos de los personajes secundarios, que son aquellos que acompañan al personaje principal. Y dentro de Bartolo tenemos a muchos personajes como Sofía, como Roelso, ¿cierto? Y todos aquellos que fueron apareciendo durante el relato de las aventuras que vivió Bartolo. Luego de eso, también hablamos que otro elemento era el ambiente. ¿Qué era el ambiente? Ya recuerden, el lugar donde se realiza la historia, donde sucede esta historia. Entonces, dentro del cuento que leíste, el lugar donde se realiza principalmente y en un principio es en la casa de Bartolo, en su dormitorio. Recuerden, ahí comienza todo, porque el resto son muchos otros ambientes en los cuales se va desarrollando cada una de las aventuras de Bartolo. Después tenemos el tiempo. Recuerden, ¿qué era el tiempo? El tiempo, chicos, acuérdense que es el momento en que sucede la historia. Y entonces en Bartolo, el tiempo se da ¿cuándo? En la noche. Recuerden, Bartolo comienza su historia en la noche. ¿Cuándo? Cuando él decide irse a la cama y comienza la aventura. Después tenemos nosotros el narrador. ¿Se acuerdan de este elemento que era muy importante? El narrador es aquel que cuenta la historia, es la voz lejana que cuenta esta historia. Y tenemos dos tipos de narradores: el narrador en primera persona, que cuenta lo que a él le sucede, y el narrador en tercera persona, que es aquel que cuenta lo que a otro le sucedió. En este caso tenemos un narrador en Bartolo en tercera persona, porque está contando la historia que le sucedió a otro niño llamado Bartolo. Y por último, el último elemento son las acciones. ¿Qué son las acciones, niños? Las acciones, recuerden, son todos aquellos hechos que suceden dentro de la historia. Y tenemos siempre dentro de toda una historia una acción principal, es decir, una acción que me indica de qué se trató el cuento. Y principalmente la acción que distingue a Bartolo es, ¿verdad?, la aventura que vive Bartolo con su cama. Bartolo tiene una cama mágica, una cama que lo lleva a muchos lugares. Entonces ahora, luego de haber repasado qué son los elementos de un cuento, también vamos a acordarnos que hablamos que los cuentos tienen estructuras y que dentro de esta estructura vamos a distinguir tres grandes partes, que son el inicio, el desarrollo y el final o desenlace. Y dijimos que el inicio de la historia es el momento en que comienza a desarrollarse esta aventura, esta historia, y entonces se comienzan a presentar los primeros personajes. Durante el desarrollo, yo puedo dar a conocer, o se da a conocer dentro del cuento, ¿no es cierto?,
todo lo que sucedió, la problemática, las acciones que van desarrollando cada uno de los personajes y además la aparición de los personajes secundarios y cómo estos van influyendo en el desarrollo de estas acciones. Y por último está el final o desenlace, que es el momento de la estructura del cuento en donde se termina la historia, se concluye el problema. Entonces, voy a darles un pequeño resumen de en los momentos en que se fue desarrollando el libro La Cama Mágica de Bartolo, para que ustedes vayan distinguiendo poco a poco cuáles son las partes. Pongan atención, yo sé que todos lo leyeron, tenemos prueba pronto, por lo tanto, yo sé que lo que voy a hablar no es desconocido para ustedes. Y dice así: había una vez un niño llamado Bartolo. Bartolo era un niño al que le gustaba jugar, le gustaba ensuciarse, le gustaban las aventuras, pero por sobre todo le gustaba soñar despierto. Bartolo era tremendamente imaginativo. Un día, por la noche, se fue a acostar Bartolo, su mamá lo mandó a la cama y entonces Bartolo comenzó a imaginarse qué podía pasar y se le empezaron a pasar miles de ideas por su cabecita. Y de repente se le puso una idea. Empezó a soñar y a soñar que su cama era algo especial. Y no saben qué ocurrió. Se abrió un tremendo hoyo en el techo de su pieza y ¡pum! Su cama comenzó a transformarse. Y se transformó en una cama mágica. Una cama mágica bastante desordenada por lo demás. Bartolo no logró en todo el cuento manejarla a su antojo, no. Ella decidía dónde ir y Bartolo iba donde ella decía. Gracias a eso, Bartolo vivió miles de aventuras. Fue lo primero que sucedió con esta cama, ¿no es cierto? Cuando Bartolo estaba sobre la cama y su cama comienza a moverse y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve y ¡pum! Salió disparada. ¿Saben dónde lo llevó primero? Acuérdense, a la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes, Bartolo comienza su aventura, su primera aventura, en donde encuentra una ciudad de peculiares construcciones llenas de animales con los que él podía hablar y árboles repletos de golosinas. Allí, ¿no es cierto?, él conoce a una amiga que se hizo eternamente amiga de él, llamada Sofía. Ella era una niña muy amorosa y que decidió acompañarlo en las numerosas aventuras. El problema es que Bartolo tenía que regresar a su casa antes de que su mamá regresara. Por esta razón, Bartolo se ponía bastante nervioso cuando iba de un lado para otro con su cama, viviendo muchas aventuras, y la cama no le obedecía, porque él sabía que el tiempo se acababa, pero no lograba dominarla. Era una cama voladora bastante desobediente. Bartolo, durante todo el libro, intentó aprender a controlarla, pero la cama decidía a dónde llevarlo. Y jamás se habría imaginado que descubriría tantas lindas aventuras. En estas aventuras, Bartolo conoció un sinfín de amigos. Junto con ellos viajó y viajó hasta un lugar en donde tuvieron que hasta viajar después y movilizarse en una motocicleta. También hicieron surf, bucearon, escalaron cerros y exploraron túneles muy misteriosos a tal punto que lograron una gran hazaña: salvar al mundo. Entonces, ¿a ustedes niños, qué les pareció este cuento? Creo que fue muy entretenido. En el inicio Bartolo no logró, ¿verdad?, dominar su cama, sino que simplemente comenzó a dejarse llevar por ella.
durante el desarrollo vivió miles de aventuras y finalmente conoció a estos buenos amigos que con los cuales hizo la última hazaña de salvar al mundo, porque acuérdense qué pasó en el túnel, qué pasó en el cráter, qué pasó con ese meteorito, qué pasó. Fue muy entretenido, ¿cierto? Pues no le cuento el final, porque ustedes lo saben perfectamente. Entonces, con esto, nosotros recordamos, ¿no es cierto, niños? Que dentro del contenido del cuento tenemos dos grandes partes, los elementos y la estructura. Dentro de los elementos tenemos los personajes, el ambiente, el tiempo, el narrador y las acciones. Y dentro de la estructura encontramos el inicio, el desarrollo y el final. Yo solo quiero hoy que ustedes recuerden todo esto que acabo de hablar, porque yo sé que todos ustedes ya se leyeron el cuento, ¿no es cierto?, para que el viernes nos encontremos para hacer nuestra prueba y una actividad muy entretenida que les tengo preparado para la prueba. Así que los invito a hacer una repasadita de todo esto que vimos y además también necesito que hagan una lista con algunos sinónimos, ¿verdad?, de palabras con las que puedan definir a Bartolo. Por ejemplo, primer sinónimo, primera palabra a la que le van a buscar el sinónimo, creativo. Bartolo era un niño creativo. ¿Qué significa creativo, niños? Busquen el significado y busquen por lo menos dos sinónimos, porque sinónimos, recuerden que son palabras que tienen el mismo significado y que cuando uno las utiliza no cambian el sentido de la oración. Busquen dos sinónimos de la palabra creativo y nos encontramos nuevamente el viernes en la prueba de lenguaje del libro La cama mágica de Bartolo. ¿Les parece? Mucho, mucho amor para ustedes y hartos cariños. Recuerden, esto tiene que ser algo entretenido. Gracias.